Hola a todos y todas y bienvenidas al seminario web Las huelgas de mujeres y el poder de la solidaridad. Vamos a dar un par de minutos adicionales para que nuestra audiencia se pueda conectar, al igual que una de nuestras participantes oradoras. Aquí abajo de su pantalla van a encontrar los canales de idiomas. Vamos a tener presentaciones tanto en inglés como en español, así que por favor escojan su idioma. Quisiera saber si las personas que nos están escuchando en español escuchan la interpretación. Pueden contestarlo en el chat. ¿Me están escuchando en español? ¿Y me escuchan en francés? ¿Árabe? ¿Me pueden escuchar en francés y en árabe? Parece que ya están funcionando los 4 canales de idioma. Así que empezamos. Hola otra vez a todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario web, Las huelgas de mujeres y el poder de la solidaridad. Soy Viviana Osorio de la Red Desk y coordinadora del programa del grupo de trabajo de mujeres de la Red Desk. La Red Desk es un conjunto de organizaciones, movimientos sociales, al igual que de personas que buscan crear un movimiento global de justicia social. Esta es la primera serie que vamos a tener acerca de una visión que queremos trabajar del trabajo feminista, y lo que queremos es crear conciencia acerca del impacto de las huelgas para generar un cambio, pero también para unir a las personas en la solidaridad. Hemos invitado a grandes oradoras y oradores, no únicamente de diversas partes del mundo, sino de diversos movimientos, de sindicatos, de movimientos que promueven la justicia social y climática, y esperamos crear la oportunidad de un diálogo interactivo para aprender acerca de los diversos movimientos que van a abordar nuestras presentadoras. Queremos también invitarles a que se unan a la campaña de Women's Global Strike. Vamos a hablar acerca de su origen y su dirección, y nuestras oradoras del día de hoy han sido parte de diversas huelgas en todo el mundo, así que vamos a aprender de sus experiencias. El día de hoy vamos a tener a 6 oradoras. Voy a presentar a cada una en el momento de su participación, y cada una va a tener un máximo de 8 minutos para hablar. Y en el chat les voy a avisar cuando quede 1 o 2 minutos para que puedan darle cierre a su participación. Y
Si tenemos tiempo, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de nuestra audiencia. La audiencia debe anotar las preguntas en el chat y al final del seminario web vamos a pedirle a la oradora correspondiente que responda a estas preguntas. Quisiera empezar con Claudia Lázaro. Hola Claudia, bienvenida. Claudia es la secretaria de Derechos Humanos y Género del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Es la presidenta de la coalición de mujeres miembros de sindicatos, al igual que de la Red contra la Violencia en el Trabajo, la cual es una coalición argentina que promueve los derechos humanos en el sector laboral. Ella nos va a hablar acerca de cómo vincular a los movimientos laborales con las huelgas. Así que, Claudia, tienes 8 minutos para tu intervención. Muchas gracias. Hola. Quisiera saber si me están escuchando. Ah, bueno, me escuchan entonces. Bueno, buenos días, buenas tardes para algunas. Estoy muy feliz de participar de este webinario. Acá quiero decirle que cada vez que nos referimos a huelga, nos referimos a paro. No, la palabra, voy a tratar de usar la palabra huelga si todas me entienden. Quiero contarles que a partir del 2015 en Argentina nació un movimiento de mujeres que se llama Ni Una Menos, que fue para combatir y visibilizar la violencia machista por la cantidad de femicidios en esa época, y nosotros pudimos visualizar que en Argentina está muriendo y estaban matando a una mujer cada día producto de la violencia machista. Si bien aquí tenemos una ley, ¿no?, que habla de la protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, esto no implica, por ejemplo, que tengamos estadísticas reales, ¿no?, de los casos de violencia machista en los casos de femicidios. Entonces, como surgimiento de ello, salió una asamblea feminista, se hizo de todas las organizaciones sociales, y ahí convocamos a la primer movilización para visualizar esta problemática. En el 2017, bajo también este sistema de asambleas, de reuniones de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, se llamó al primer paro internacional de mujeres, y ahí las centrales obreras, ¿no?, a la cual yo formo parte, también adherimos orgánicamente a la movilización. Ahí logramos un pequeño marco de unidad entre las trabajadoras nucleares en un sector de una de las centrales mayoritarias de Argentina, que se llama Corriente Federal de Trabajadores, y ahí en donde nosotras conformamos el grupo de mujeres sindicalistas, y la CTA de los trabajadores, que es otra central obrera. Ahí, aparte de visualizar la violencia machista con respecto a los femicidios, nosotras entendimos como trabajadoras organizadas que teníamos que también visualizar cómo el neoliberalismo, ataca y perjudica principalmente a las mujeres. Entonces, la primera consigna que nosotras usamos en el 2017 fue Ni Una Trabajadora Menos. Este marco de articulación creció, fuimos convocando a la huelga del 2018, ahí sí logramos articular a todas las centrales obreras, pero siempre cuando hablamos de centrales obreras hablamos de mujeres trabajadoras en la formalidad. Nosotras entendimos
que trabajadoras somos todas. Entonces, para combatir el neoliberalismo y para combatir el ajuste, principalmente a las mujeres, nosotras decidimos que deberíamos conformar un bloque de unidad con las trabajadoras de la economía social o economía popular. Esto ahí visualizamos y las consignas fueron claras. Primero, ir contra el ajuste del gobierno neoliberal. Segundo, mostrar la precarización de las mujeres en el mundo del trabajo, visualizar la violencia en nuestros lugares de trabajo, visualizar la precariedad del sistema de seguridad social hacia las mujeres y algo que a nosotras nos pasó es que en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional estábamos puestas en las cuestiones de género para tomar una deuda usurera. Entonces, nosotros como en clave de esto de ir contra el ajuste, marcamos también que estamos en contra de las políticas de lo que es el Fondo Monetario Internacional con respecto a nuestro país. Me parece importante destacar dos cosas principales que pasó con haber llamado al paro. Primero es la unidad de todas las trabajadoras sin importar si están en la formalidad o en la informalidad. Y después es el proceso de visibilización que se da a la problemática, pero también a las mujeres lideresas que venimos liderando distintos procesos con respecto a nuestras demandas para eliminar las brechas salariales y para entender que un mundo de participación no existe si no estamos las mujeres. Esto hizo de que nosotros podamos afrontar más transversalmente distintas problemáticas y de hecho hemos logrado avanzar en contra de medidas específicas que afectaban a las mujeres, pero también a las organizaciones sindicales, violando el derecho a organizarse, violando el derecho a la protesta y como una medida persecutoria del gobierno hacia los sindicatos. Esto se transformó en un proyecto de ley que coartaba esos derechos que tenemos de organización y logramos que no avance. Como así también cuando acá tenemos un sistema de moratorias para el seguro, la previsión social, las jubilaciones le decimos nosotras, y esas moratorias hacen que puedan acceder al sistema de seguridad social mujeres trabajadoras también de la economía informal. Eso también se quiso derogar, seguimos en esa lucha y armamos una estrategia en base al habernos juntado para realizar la huelga internacional de mujeres. Y otra cosa muy, muy importante que me parece que tenemos que destacar es que la huelga no se hace de forma uniforme. Nosotros decimos que en cada lugar de trabajo, en cada casa, hacemos la huelga y esa huelga en forma activa. Lo que sí, en algunos lados se traduce en reuniones, por ejemplo, en horarios de trabajo de mujeres que hacen ruido en sus lugares de trabajo porque no pueden tener un sistema de asamblea por la posibilidad de que tengan algún tipo de persecución y limitación en su derecho de protesta. Hemos hecho en algunos lugares sí activamente un cese de actividades, que quiere decir dejar de trabajar por determinadas horas y luego salir a manifestarnos. Y después hemos confluido en una gran movilización como epicentro en el Congreso de la Nación y rodeando también la Casa de Gobierno donde está el Presidente de la Nación, elevando documentos en conjunto. Yo creo que en Argentina hemos logrado no solo estos hechos puntuales, sino también algo histórico.
conciliar el feminismo con el sindicalismo. Nosotras íbamos al sindicato y no hablábamos de feminismo, íbamos a las organizaciones de mujeres y no podíamos hablar de sindicatos. Hoy entendieron y entendimos que la unidad de clase es la que nosotras nos hace empoderarnos colectivamente y que no hay una lucha feminista si no tiene que ver con incluir al mundo del trabajo. Y no hay de ninguna manera una equidad de géneros, una igualdad de géneros, si nosotras no contribuimos desde el marco de la justicia social al feminismo y el feminismo hacia la justicia social. Entonces, como dijo una gran dirigente argentina hace muchos años, por la década del 40, que no habrá igualdad de género sin justicia social. Por mi parte, creo que hasta aquí he terminado, creo que he cumplido con los aportes. Solo incluir que cuando hablamos de trabajadoras formales hablamos no solo del sector privado, sino del sector estatal. En mi caso soy una trabajadora del sector privado y nosotras hemos podido hacer la huelga porque primero lo discutimos en nuestras organizaciones y convencimos y acordamos y hicimos alianzas estratégicas con los varones. Permiso, buen día. Thank you, Claudia, for a great presentation. Now, I would like to leave Muchas gracias. to Sarojini. Muchas gracias, Claudia, por tu participación y ahora voy a cederle la palabra a Sarojini Rengam. Ella es la directora ejecutiva de Pan Asia Pacific, que es una organización que busca promover la agricultura sostenible. Es PANAP. Esta organización tiene más de 100 miembros, sobre todo de sociedades organizaciones de la sociedad civil, y lo que busca promover es la sostenibilidad y la justicia ambiental. Tiene experiencia en temas de género, al igual que de facilitación de capacitación a mujeres en el sector agrícola y campesino, lo cual le ha permitido involucrarse con aproximadamente 700 mujeres que forman parte de 150 organizaciones de más de 20 países del continente asiático. Entonces, Sarojini, ¿cuál es la importancia del feminismo en los movimientos laborales? Igualmente quisiéramos saber si ustedes han organizado marchas o si han participado en este tipo de manifestaciones. ¿Qué han logrado a través de la huelga? Quisiera hablar acerca de las trabajadoras agrícolas. Ese es el punto más importante en el que hemos trabajado. Uno de los puntos más importantes es que las mujeres son las que alimentan al mundo y son las mayores productoras tanto de alimentos como de fibras. Y una de las grandes amenazas que enfrentamos en los 90 fue la OMC. Cinco años después de la entrada de la OMC, empezamos a recibir quejas acerca del detrimento de las condiciones laborales en el sector agrícola por intervención de la OMC y de la globalización. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de documentación en sitio y de análisis acerca de los acuerdos agrícolas. Gracias a ello pudimos fortalecer capacidades, pero también registrar el impacto que había por parte de estas políticas agrícolas, tanto en el desarrollo agrícola como en el bienestar de las trabajadoras.
Creemos que a nivel global existen dos áreas en las que tenemos que concentrar nuestro análisis. Primero que nada, llevó a cabo una cumbre en Roma, donde tuvimos una marcha numerosa para dar visibilidad a la problemática agrícola y hablamos acerca de la soberanía alimentaria, porque no era únicamente un tema de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria. Y 70,000 personas participaron exigiendo seguridad y soberanía alimentaria, al igual que apoyo para las trabajadoras agrícolas. Entonces, cada una de estas 70,000 personas escribió una postal con un mensaje y las cajas con las postales las llevamos a la sede de la cumbre. Y una de nuestras consignas era que íbamos a ganar esa lucha. Y todo el mundo sentía la necesidad de dar pasos hacia adelante para buscar la soberanía alimentaria. Después tuvimos una caravana que recorrió 16 países de Asia y 3 países de Europa, donde logramos tener un alcance impresionante en cuanto a organización. Hicimos talleres, dábamos discursos en las estaciones de autobús, organizamos marchas, manifestaciones, porque sentíamos que la soberanía alimentaria de las mujeres es importante y la gente tenía que saber a qué nos referimos y la soberanía se refiere a tener la libertad de que el campo te pertenezca y no de que la OMC te venga a decir qué tienes que hacer en materia agrícola. Y teníamos a una gran cantidad de personas dando discursos por aquí y por allá y recorriendo toda Asia. Después de mucho esfuerzo, la soberanía alimentaria fue incluida en algunas constituciones de nuestros países. Entonces, ese fue un evento y después tuvimos la reunión ministerial de la OMC en Hong Kong. Y otra vez organizamos el tribunal y sancionamos a la OMC de ser culpable y responsable de las malas condiciones laborales que viven las mujeres agrícolas. Entonces lo que buscábamos era apoyo, lo que buscábamos era que la gente se nos uniera, porque lo que sucede con frecuencia es que la gente no conoce de este tipo de problemáticas. Estas problemáticas son invisibles. Entonces, cuando ves a una gran cantidad de personas en la calle manifestarse en favor de estas problemáticas, es cuando empiezas a generar un poco de conciencia. El tema de la soberanía alimentaria no era muy discutido en Hong Kong y de hecho muchas reuniones estratégicas fracasaron en este sentido, pero lo que buscamos es que los países desarrollados pasaran de tener acuerdos comerciales de gran escala a acuerdos comerciales locales o regionales. Y buscamos incluir estos en el marco de la Alianza del Pacífico. Actualmente las mujeres siguen organizando proyectos y fortaleciendo sus capacidades para organizar huelgas y evitar este tipo de intromisión externa, porque para ellas no es una cuestión de impacto nada más, sino una cuestión que trastoca sus vidas.
Y si no se involucran de esta forma, no tendrían la posibilidad de sobrevivir y por eso es que los movimientos se vuelven cada vez más fuertes. Para las trabajadoras agrícolas, el dumping de la producción de mala calidad de otros países es extremadamente dañina porque está afectando su salud debido al uso de pesticidas, al igual que alimentación de muy poco valor nutrimental. También hablamos acerca de que es importante que las mujeres tengan el control de la semilla. Y lo que hemos aprendido entonces a partir de las huelgas es que si tenemos una colaboración, sí podemos generar cambios, a pesar de que sean pequeños, pero que tengan un impacto sumamente importante en las mujeres que trabajan en el campo. Gracias. Muchas gracias, Sarojini, por tu intervención tan inspiradora. Y ahora quisiera cederle la palabra a Verónica Montúfar. Ella es la oficial de Equidad de Género de Public Services International, PSI, que es la Federación Global de Trabajadores del Sector Público y que ha existido desde hace más de 100 años. PSI representa a 700 sindicatos que representan a su vez a 300 millones de trabajadores de 141 países. Esta organización lo que busca es fomentar una mayor igualdad para las y los trabajadores del sector público a nivel global, incluyendo a las mujeres. Ella es socióloga, investigadora, y tiene una gran experiencia en investigación en materia de género en el sector laboral. Así que bienvenida, Verónica. Hola, Verónica, ¿me escuchas? Te voy a volver a ceder la palabra para que des tu intervención. Nos interesa mucho conocer tu visión acerca de las huelgas de mujeres, ya sea de huelgas que has liderado o en las que has participado. También nos interesa saber acerca de los logros que han tenido como parte de estas huelgas. Entonces te vuelvo a ceder la palabra ahora. Parece que estamos teniendo un problema de conectividad con Verónica, entonces le voy a ceder la palabra a Aida Leblanc. Aida es miembro de un sindicato, al igual que activista de los derechos de las mujeres, que trabaja en el sector del trabajo doméstico en Trinidad y Tobago. Además de su trabajo como sindicalista, ha coordinado esfuerzos de visibilidad acerca del trabajo doméstico a nivel nacional e internacional. Y de hecho es una de las cofundadoras de IDWF. Ha tenido una gran
participación política acerca de los derechos de las mujeres en el sector doméstico en Trinidad y Tobago. Así que, Aida, bienvenida. Y queremos ahora escuchar acerca de lo que tienes que compartir en cuanto a huelgas y la experiencia que has vivido como parte de estos procesos. Bienvenida, Aida. Soy miembro de la Unión Nacional de Trabajadoras Domésticas y organizamos una huelga en 1985. Lo hicimos de la mano con una organización internacional basada en Londres. Abrimos un capítulo en Trinidad y Tobago para exhortar al gobierno a darle visibilidad a las mujeres en el sector del trabajo doméstico para llamar a la acción. Todos los 24 de octubre organizamos una huelga de las trabajadoras domésticas que llamamos la huelga del tiempo libre. Y lo que pedimos a las mujeres en ese momento es que dejen lo que estén haciendo, que dejen sus escobas, que dejen su trapeador para que se reúnan y que den visibilidad a su sector. En ese momento también entablamos un diálogo con el gobierno para hablar acerca del problema del trabajo doméstico no reconocido y no remunerado. En Trinidad y Tobago es muy común que las mujeres que trabajan en el sector doméstico no reciban un salario o que reciban un salario muy bajo, lo cual también atenta contra su derecho a la seguridad social. También es común que trabajen en condiciones abusivas y que enfrenten acoso en el trabajo. En Trinidad y Tobago, una trabajadora doméstica no es considerada una trabajadora como el resto. Entonces lo que necesitamos es que nuestro Parlamento le dé reconocimiento a las trabajadoras del hogar. Y ha habido diálogos con el gobierno, pero no invitaron al Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas la última vez que se reunieron. Es decir, que es muy clara la postura que tiene el gobierno con respecto al avance y el derecho de las trabajadoras del hogar. No obstante, una senadora fue la que promovió nuestro esfuerzo dentro del Parlamento. Y ahí es donde ella planteó la problemática a la que se enfrentan las trabajadoras del hogar. Y donde se habló acerca de que lo que hace una mujer dentro de su hogar también debería de ser considerado trabajo. De esa manera, lo que se necesita es que exista un reconocimiento del trabajo doméstico y que se pueda cuantificar el valor monetario del trabajo doméstico, a pesar de que suele ser un trabajo no remunerado. A pesar de que el gobierno dice sí, el trabajo doméstico es trabajo, siguen sin reconocer a las trabajadoras del hogar como trabajadoras en el pleno sentido de la palabra.
Y entonces el problema sigue siendo que tenemos a una gran cantidad de mujeres trabajando en sus casas que no son reconocidas como mujeres en el sector laboral o como trabajadoras formales. Al día de hoy, después de años de lucha, por fin va a haber una consulta acerca del reconocimiento de las mujeres en el trabajo doméstico, pero no fuimos invitadas. La Unión o el Sindicato Nacional de Trabajadoras no fue invitado, a pesar de que nosotros somos una parte vital del movimiento en pro de la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Entonces, esto también nos deja ver que el sector laboral sigue considerando que esta es una problemática exclusivamente de mujeres y que nosotros no somos parte del mismo sector laboral y que este es un tema que es exclusivamente de mujeres porque somos un sindicato de puras mujeres. Entonces por eso es que estamos convocando a una huelga para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el hogar a pesar de que no son reconocidas como trabajadoras. Consideramos que una huelga es importante. Y lo que vamos a buscar es que tanto las mujeres que no tienen una remuneración como las que tienen una muy baja puedan salir a unirse a la huelga de octubre. Aquí existen algunas excepciones como por ejemplo Clarence Mansis, quien es una política de nuestro país, pero no lo podríamos, o nuestro esfuerzo no tendría éxito si no tuviéramos el apoyo de las otras mujeres que salen y toman las calles. También tenemos otros personajes destacados como Dama Hayat Wayat, que es una mujer de la política de Trinidad y Tobago, quien ha hablado acerca de los derechos de las mujeres ante el Parlamento. Y este tema es particularmente importante porque tenemos a algunas mujeres de la alta sociedad de Trinidad y Tobago que están posicionando estos temas ante el gobierno. Entonces nuestra lucha sigue y el 16 de junio de 2011 obtuvimos o se aprobó una convención en Ginebra con respecto a los derechos de las mujeres y nosotros brincábamos de alegría, pero seguimos sin poder considerar o tomar en serio al gobierno de Trinidad y Tobago, porque lo que vemos es que este tema suele ser un tema retomado más en las campañas políticas que en la acción real del día a día. Así que necesitamos seguir trabajando para que las trabajadoras tengan un reconocimiento de su trabajo y que de esa manera también mejore su vida y la vida de todas, no solo la vida de algunas. Por eso es que queremos que tanto las mujeres que no reciben una remuneración como las que tienen una remuneración baja puedan gozar plenamente de sus derechos. Y que así todas puedan gozar de los beneficios laborales que tenemos otras trabajadoras, por ejemplo, vacaciones pagadas. Pero lo que sucede en ocasiones es que el gobierno no escucha
lo que dicen las trabajadoras del hogar. Así que este sigue siendo uno de los grandes temas pendientes, especialmente en materia de seguros. Porque lo que pasa es que muchas trabajadoras no necesariamente gozan de seguridad social porque sus empleadores o empleadoras no suelen pagar las contribuciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Nacional. Tenemos una gran cantidad de organizaciones en todo el país que promueven estos derechos, pero también tenemos problemas con las barreras lingüísticas, así que necesitamos una gran cantidad de apoyo para poder continuar con este esfuerzo en Trinidad y Tobago. Pero lo que sucede es que perdón, se me acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias. Perdón, Aida. Muchas gracias por esta intervención tan rica acerca del esfuerzo de las trabajadoras del hogar en Trinidad y Tobago. Parece que Verónica todavía no se puede conectar, entonces voy a cederle la palabra a Mela Shiponda, quien es una activista feminista de Zimbabue y que se enfoca en la lucha contra el extractivismo en su país. Mela ha realizado una gran cantidad de trabajo de investigación, al igual que de incidencia en materia de género. Así que, Mela, muchas gracias por participar el día de hoy. Y quisiéramos escuchar acerca de qué opinas sobre la importancia de las huelgas para promover los derechos de las mujeres, al igual que de cualquier experiencia que quieras compartir acerca de los retos que quedan para poder alcanzar el pleno goce de derechos para las mujeres. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Viviana. Gracias a todas por escuchar mi presentación. Voy a hablarles acerca del trabajo que hemos hecho en África y específicamente en Zimbabue, en donde me encuentro en este momento. Creo que las huelgas son acciones muy poderosas que pueden realizar las mujeres, pero creo que nuestra experiencia, el aprendizaje más importante ha sido diferenciar qué funciona en el contexto correspondiente, porque lo que funciona en un contexto no necesariamente funciona para otro. Uno de los grandes problemas que tenemos en África es el del extractivismo, y cuando luchas contra el extractivismo, luchas contra el poder. Este es un sector muy peligroso porque tanto los gobiernos como compañías transnacionales muy grandes están trabajando de la mano para poder despojar a las personas de sus tierras. Por ejemplo, actualmente una gran cantidad de los ríos de nuestro continente no pertenecen a los pueblos, sino a las compañías, especialmente a mineras, porque son compañías que requieren un uso intensivo de agua, al igual que de energía. Eso hace que las mujeres no puedan tener acceso a sus ríos, y creo que es una forma de violencia contra la mujer, porque no pueden tener acceso a sus propias fuentes de agua, porque toda el agua y toda la energía la utiliza el sector extractivista. Creo que esta es una forma de violencia contra la mujer. Este modelo de desarrollo
genera un gran extractivismo de recursos y no únicamente de minerales, sino de energía, y esto tiene un impacto en las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen que subsidiar este déficit energético porque las mineras son las que se están llevando la energía y las mujeres tienen que compensar esa falta de energía. Pero lo más importante para nosotras es que tienen que hacerlo siempre en un movimiento, que sea un grupo numeroso de mujeres que pueda identificar a partir de un consenso cuáles son los desafíos a combatir. Esto normalmente se puede hacer a través de investigación participativa o de esfuerzos de vinculación y educación comunitaria para que las mujeres aprendan acerca de la problemática, hablen acerca de las acciones que quisieran emprender y que también identifiquen que la vida que tienen ahora no es la única vida posible. Otra de las problemáticas es que el espacio participativo para las mujeres se está contrayendo en muchos países de África y se contrae todavía más en los países con altos índices de extractivismo. Organizarse es muy difícil porque el sistema es extremadamente violento contra los ríos, contra el medio ambiente, contra las mujeres incluso, las mujeres trabajadoras que trabajan en esas mismas empresas, porque las empresas se llevan todo. Una de las huelgas más poderosas que organizamos en Zimbabue fue un plantón y aquí tuvimos la participación de una gran cantidad de mujeres del sector agrícola, porque el 70% de los alimentos que nosotros consumimos son alimentos producidos por mujeres. Entonces eso significa que las mujeres están trabajando el campo, pero que todos estos alimentos se les están quitando de las manos. Y el gobierno no ha prestado atención a esta problemática. Durante este plantón hubo una gran cantidad de acoso, hubo detenciones arbitrarias, pero aún así las mujeres decidieron ir a hacer un plantón ante el gobierno, porque obviamente no podemos combatir en todos los frentes, teníamos que escoger un frente particular. Entonces, eso fue lo que hicimos en Zimbabue. Y decidimos que íbamos a ocupar los edificios gubernamentales. Entonces las mujeres fueron a hacer su plantón con sus hijos e hijas, con sus familias, para tomar las oficinas, incluso para meterse hasta el baño del edificio gubernamental. Y el gobierno lo que tuvo que hacer fue empezar a darle soluciones a las mujeres agrícolas que habían venido de sus comunidades a ese plantón, porque en estas comunidades existe sobreexplotación, pero por otro lado tampoco existen hospitales ni escuelas ni muchos otros servicios. Y posteriormente tuvimos un problema con la revictimización. Y
muchas veces no queremos decir que una forma de protestar sea mejor que la otra, pero en general siempre hay que tener mucha precaución porque es muy probable que el gobierno ejerza acciones violentas contra las y los líderes de estos movimientos. Por ejemplo, se realizan detenciones, se realizan interrogatorios innecesarios, así que teníamos que decidir la forma más inteligente de luchar contra el extractivismo. Lo mismo tuvimos el mismo caso en Nigeria, porque tanto en Nigeria como en Uganda existe un alto índice de contaminación del río Níger como resultado del extractivismo, y lo que han decidido los movimientos sociales de allá ha sido organizar plantones constantes porque es lo más seguro para hacer. Entonces, cuando llega la policía a un pueblo a interrogar, simplemente hay un plantón y no hay una confrontación directa con la policía. De esta manera se han desarrollado acciones de solidaridad, incluso ha habido solidaridad internacional de movimientos de Estados Unidos o de otras partes de Asia. También se realizan otras acciones de solidaridad similares en otras partes del mundo y que facilitan que estas comunidades puedan recibir, por ejemplo, asesoría jurídica. Eso es lo único que quiero compartir. Muchas gracias. Gracias, Mela, por hablarnos acerca de su lucha. Después, ahora sí tenemos a Verónica Montúfar. Como lo había dicho, ella es oficial de Asuntos de Géneros de Public Services International, la cual es una asociación de trabajadores y trabajadoras del sector público a nivel global. Entonces, Verónica, me da mucho gusto poderte ceder la palabra, así que quisiéramos saber acerca de tu experiencia en huelgas, al igual que tu opinión acerca de cuál es el impacto de este tipo de lucha. Te cedo la palabra. Quería contarles una experiencia concreta que tuvimos con dos afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos en el Reino Unido, cuando se decretó la huelga de mujeres de Glasgow el 23 y el 24 de octubre del año 2018. A partir de este ejercicio de solidaridad, de generación de un proceso de trabajo para preparar el momento de huelga y preparar la propuesta de huelga, pero también preparar las acciones en la calle y la convocatoria a la ciudadanía y hacer que esa huelga sea conocida por los ciudadanos y ciudadanas de Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido. Más de 8,000 mujeres pararon esos 2 días por una demanda que tenían ya desde hace 14 años en las Cortes sobre el tema de equidad salarial. Fueron 2 días de huelga en donde se evidenció que el trabajo de las mujeres, el trabajo que está dominado por mujeres, en este caso el trabajo de catering y el trabajo de limpieza en el municipio de Glasgow, había sufrido a partir de un acto que se realizó, un acto jurídico que se realizó para llevar adelante un sistema de valoración de puestos de trabajo, una discriminación el momento de valorar el trabajo de las mujeres. Y este sistema lo que hacía era poner las horas de trabajo cuando se hace trabajo nocturno con una mayor valoración y una mayor preponderancia en el pago, y además valorar los riesgos en una medida de una comprensión del trabajo más hacia el riesgo que están dados los trabajos masculinos. En ese sentido se dio, por lo tanto, el 23 y el 24 de octubre, como les dije, en el 2018, esta huelga
que tuvo una finalización exitosa ya en enero del 2019, cuando se decretó que el gobierno municipal de Glasgow iba a entregar 500 millones de euros para poder hacer el pago por 12 años de la deuda que habían tenido hacia las mujeres en este proceso de su valoración, de su trabajo. Creo que esto nos demuestra que la huelga como instrumento de lucha fundamental, como un instrumento que la clase trabajadora la desarrolla en momentos de pico de su lucha, es un instrumento muy poderoso. La huelga de Glasgow y lo que finalmente conquistó nos hace ver que como 12 años en las cortes, en el sistema jurídico, en la institucionalidad de un país que podríamos decir que su institucionalidad responde, no dio. Y que un acto de símbolo, un acto de unidad y un acto que además congregó la posibilidad de tener apoyo de la ciudadanía, pudo romper esa obstrucción que el sistema legal estaba haciendo. Y tenemos ahora, por lo tanto, luego ya de varios meses de que se decretó la huelga, como les digo, en enero de 2019, un acto concreto de restitución de los derechos de estas trabajadoras y por lo tanto también de restitución de los salarios que no les habían sido pagados. Y esto va un poco más hacia adelante, ya en abril de 2019, cuando el Congreso finalmente aprueba que va a desarrollar un nuevo proceso de valoración de puestos de trabajo en donde en realidad se pueda generar este concepto, se pueda llevar a la práctica realmente el concepto de salario igual por un trabajo de igual valor, que justamente pone en el centro el tema de la subvaloración histórica del trabajo de las mujeres. Me parece que es importante valorar el acto de huelga como un acto de solidaridad supremo, el acto de huelga como un acto de una manifestación colectiva suprema. La huelga no es un acto delegativo, la huelga no es un acto que alguien pueda dar haciendo por mí. La huelga, por lo tanto, es de las trabajadoras, de los trabajadores, y somos los trabajadores y las trabajadoras quienes la decidimos, quienes la hacemos y quienes la llevamos a la práctica. Entonces, en la huelga, en estos contextos de huelga, vivimos una democracia directa, vivimos una dirección radical. Esta ruptura que yo les estoy comentando, que la huelga de las mujeres de Glasgow genera en términos de cómo el sistema jurídico tardó e invisibilizó esa lucha por 12 años, la huelga la pone en el frente, la huelga la visibiliza y hace y logra una sensibilidad, pero sobre todo una ruptura política. Por lo tanto, la huelga es un instrumento de dirección radical. Y me parece que es importantísimo evidenciar esto porque tenemos que darle poder, ese poder no solamente político, sino también ese poder en términos de la construcción de nuevas relaciones colectivas, solidarias, y mirar también a la huelga como un acto de amor colectivo y de posibilidad de transformación también colectiva. Por lo tanto, la huelga es una potencia para la lucha y creo que es importante mirar en este acto de huelga de las mujeres de Glasgow, cómo el acto de huelga se hace en octubre, se genera la propuesta, se genera ahí la ruptura con el proceso y es cómo a partir de ahí se va generando un proceso de diálogo, también de confrontación con quien se tiene que confrontar, pero diálogo y resolución de alguna manera del conflicto. Me parece que
mirar también la poshuelga como un continuum de generar relaciones, pero también propuestas de cambio y transformación, es algo que debemos pensarlo y debemos también valorarlo. Entonces, para mí, el mensaje fundamental es decirles que la huelga es el instrumento más alto de lucha que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Thank you, Veronica, for your intervention. We have heard very Gracias, Verónica, por tu intervención. Hemos escuchado una gran cantidad de participaciones muy poderosas. Se ha hablado acerca de cómo es que las huelgas son una herramienta de lucha muy fuerte que le pertenece a las trabajadoras, que ayuda a crear relaciones de solidaridad, de amor y que es muy importante construir conexiones a partir de nuestras luchas. Esa es una de las partes más importantes en materia de colectividad entre mujeres. Entonces la lucha y la huelga le pertenece a todas las mujeres. Es muy importante a su vez fortalecer las luchas y aprovechar las huelgas para hacerle frente al poder y combatir los estereotipos, para darle visibilidad al trabajo que hacen las mujeres. También son importantes para desarrollar y promover estrategias específicas dependiendo del contexto, al igual que articular estrategias y organización para promover las diferentes demandas. Se habló acerca de ejemplos de huelgas que han apoyado a la implementación y promoción de derechos humanos, al igual que del acceso a la justicia. El derecho al pago igual por un trabajo igual. Y después de haber escuchado todas estas maravillosas intervenciones, quisiera darle la bienvenida a Sanam. Sanam es la oficial de programa de APWLD, que coordina la vinculación entre miembros y que desarrolla o fortalece capacidades dentro de su organización en Asia Pacífico. Ella tiene 7 años de experiencia en periodismo, al igual que en el sector cinematográfico, y desde APWLD está organizando la huelga global de mujeres, así que quisiera que Sanam nos hablara acerca de la campaña de la huelga global de mujeres. De qué se trata, al igual de cómo podemos participar en esta iniciativa. Entonces, Sanam, te doy la palabra ahora. Gracias, Viviana. Estoy muy emocionada y me conmueve mucho escuchar las historias de las oradoras anteriores, porque una de las razones por las que estamos convocando a la huelga global de mujeres en marzo, el 8 de marzo de 2020, es porque esta es una lucha de mujeres, una lucha de trabajadoras y una lucha de mujeres que deben tener derecho a su tierra, a su agua, a sus recursos. Entonces, esta lucha no es únicamente lo que mencionó Viviana en cuanto a que este tiene que ser un movimiento social en general, sino que la democracia también es selectiva en materia de género. Entonces,
Estamos en un momento muy importante a nivel global, sobre todo en materia climática. De hecho, mañana va a ser la huelga global por el clima y todas estas problemáticas se interconectan. Entonces, los cuerpos de las mujeres son violentados, las mujeres son asesinadas, las mujeres no reciben un pago justo si es que reciben alguno, y los perpetradores de estos delitos son los mismos los que están violando los derechos de las mujeres que los que están violando los derechos de las mujeres indígenas y que están quemando el Amazonas. Entonces, es bajo esta visión que mi organización, la del Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Legalidad y Desarrollo, que estamos abordando la problemática con esta perspectiva de género. Lo hemos hecho desde el 2014. Y lo que hemos concluido es que necesitamos un cambio sistémico. Y ninguna libertad y ningún derecho de las mujeres fue intrínseco. Todos fueron el producto de una lucha y un sacrificio liderado por mujeres. Entonces, por ello es que necesitamos participar de estas luchas, de esta solidaridad y de este amor, y también tenemos que aprovechar las conexiones, la tecnología, las alianzas que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, es un gran privilegio poder hablar con tantas personas en diversas partes del mundo en este momento, y eso fortalece nuestro trabajo y magnifica nuestra lucha. Entonces, ¿por qué el 8 de marzo del 2020? El 8 de marzo es un día radical, es un día donde las mujeres salieron a la calle para luchar por el reconocimiento de sus derechos laborales. Y como lo compartieron en cuanto a el caso de Trinidad, vemos que el 2020 es muy significativo porque en 1985 hubo una conferencia sobre mujeres y otra en 1995 que fue en Beijing, donde se habló acerca de los derechos laborales, y ahí es donde el movimiento feminista desarrolló la plataforma de acción de Beijing y que se considera como un hito en la lucha feminista. Muchos gobiernos, al igual que la ONU, celebran y conmemoran el día, pero no reconocen que esta es una lucha constante. Y en 25 años no muchas cosas han cambiado, como Aida lo mencionó. Por ejemplo, su sindicato no forma parte de las reuniones que se realizan en materia de reconocimiento de derechos laborales. Entonces, esas son las luchas que seguimos peleando y seguimos abordando otros problemas como el de la desigualdad, que afecta sobre todo a personas en una situación de marginación mayor. Y algo que tenemos que entender es que cada vez que se sacrifica un derecho por avaricia, por codicia o por supuestas medidas de austeridad, estamos afectando a una mujer. Por ejemplo, si estamos asumiendo que por una medida de austeridad no se le va a pagar a las trabajadoras del hogar, es una mujer la que va a realizar este trabajo no remunerado.
Y esa es la razón por la que hemos decidido hacer o convocar a la huelga el 8 de marzo. Y tenemos esta consigna: si las mujeres se detienen, el mundo se detiene. Porque como todas ya lo mencionaron, reconocemos que nosotras hacemos de todo. Y unirse a la huelga no significa que tienes que ir a tomar las calles, puedes hacer muchas cosas. Y una de las cosas que podemos hacer es simplemente no hacer tu trabajo. Por ejemplo, como Aida lo mencionó, no recojas a tus hijos e hijas de la escuela, no cocines, no barras, no limpies tu casa para ver qué pasa. Entonces, es una lucha por poder, por amor y por solidaridad. Ahora quisiera hablarles acerca de cómo pueden participar en esta campaña. Primero que nada, en el chat les voy a enviar el enlace a la página de la campaña. Actualmente estamos trabajando en traducirla. Y como parte de nuestras consignas tenemos la lucha contra el capitalismo y la desigualdad que está aprovechándose de las mujeres y sacrificando al medio ambiente. Y cualquier persona que quiera ser parte de esta campaña, por favor, hágalo. Pero además de unirse a la campaña, no hay mucho más que hacer en realidad. Por ejemplo, tenemos posicionamientos, tenemos trípticos informativos. Viviana, de hecho, ya nos ayudó a traducirlo a diferentes idiomas. Y todo el contenido de la página lo pueden descargar y difundir como gusten para convocar a la acción dentro de cada uno de sus contextos, porque sabemos que la lucha de mujeres es distinta en cada contexto y es importante que ustedes decidan cómo convocar a esta huelga, cómo unirse a esta campaña. Estamos abiertas a sus ideas, a cualquier propuesta, al igual que a sus historias, porque consideramos que una de las cosas más importantes es que no tenemos espacios de intervención y uno de los puntos importantes que compartimos con los diversos movimientos es que nos damos un espacio de participación y de reconocimiento, porque muchas veces los gobiernos hacen lo que pueden para silenciarnos. Así que una de las cosas más fuertes que podemos hacer es escucharnos, reconocernos y reconocer las injusticias que sufrimos. Esa es también una de las líneas que seguimos como parte de esta campaña y nos daría mucho gusto recibir a tantas de ustedes como se pueda. Y de hecho, nuestra campaña está a 6 meses de distancia y lo que queremos es asegurar una red de apoyo conforme las situaciones se vuelvan más difíciles en el futuro. Sabemos que existe, por ejemplo, una fuerte problemática en diversos países donde las mujeres no reciben y no pueden gozar ni ejercer derechos laborales, ni uno de ellos. Así que quiero que como parte de esta campaña podamos continuar con el esfuerzo de las mujeres que estuvieron antes de nosotros, con nuestras antecesoras, y que podamos dar pie para las luchas del futuro. Entonces eso es lo único que tengo que comentar, Viviana. Muchas gracias, Sanam. Estamos muy emocionadas por la huelga global de mujeres y esperemos que muchas organizaciones y movimientos de todo el mundo participen de esta campaña. Así que les invitamos a visitar la página web, compartan el contenido en sus propios sitios, compartan la información con otras personas, con sus organizaciones aliadas, para que tantas personas como sea posible se unan. Nos quedan 10 minutos para preguntas, así
que quisiera invitar a la audiencia, al igual que a nuestras oradoras, a escribir cualquier pregunta que puedan tener para que puedan ser respondidas por las oradoras que tenemos el día de hoy. Mientras tanto, quisiera decir que para promover el debate y la educación políticos, y que podamos compartir nuestra visión de de un mundo feminista. Estamos organizando una serie de webinarios como este. El de hoy es el primero, el siguiente va a ser el próximo jueves en el mismo lugar a la misma hora, y el siguiente va a ser acerca de Conectando Luchas para Confrontar el Abuso Corporativo, historias de resistencia de mujeres entre regiones y el tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. En nuestra experiencia hemos visto cómo las empresas incurren en abusos y violaciones a los derechos humanos que tienen un impacto muy específico en mujeres, al igual que en el cambio climático. Por eso es que estamos invitando a oradoras de alto nivel para hablar acerca de las experiencias de sus comunidades y de cómo se han opuesto al poder y el dominio de las empresas, al igual que a la captura corporativa. Tendremos participantes de comunidades indígenas, organizaciones indígenas, de sindicatos. Tendremos a muchas mujeres líderes de sus campos, al igual que a feministas que están fuertemente involucradas con el movimiento en pro de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, para poder hacer que exista una rendición de cuentas por parte de las empresas que violan de forma sistemática los derechos humanos. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat. Les estoy poniendo en el chat la información de los otros seminarios en línea, la serie de seminarios que vamos a tener acerca de nuestra visión común sobre un mundo feminista. Y queremos invitar a colectivos y organizaciones a unirse a la campaña global, a la campaña de la huelga global de mujeres. Entonces, si alguien quisiera agregar algo, por favor, levante la mano. Yo tengo una pregunta y quisiera preguntarle a nuestras oradoras qué estrategias podemos utilizar para asegurar la participación de mujeres trabajadoras en diversos sectores. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para que más mujeres se unan a estas luchas y esta campaña? ¿Quién quiere responder? Les cedo la palabra a Sarojeni. Nosotras trabajamos con trabajadoras agrícolas que trabajan en plantíos. Y el problema con ellas es que no tienen una organización sólida, con lo cual es difícil involucrarlas en huelgas o en otros esfuerzos colectivos, pero lo que estamos haciendo es enseñarles a organizarse.
Creemos que este será un proceso más lento porque tenemos que enseñarles a organizarse y que después puedan unirse a la huelga global de mujeres. No obstante, creemos que el reconocimiento de las mujeres y de las mujeres trabajadoras del sector agrícola y que entiendan cuál es el marco normativo que aplica en su caso y de cuáles son los derechos a los que tienen acceso las y los trabajadores del campo es ya un esfuerzo considerable. Es un esfuerzo que será más lento, pero muchas veces también lo que vemos es que las mujeres no tienen visibilidad en temas oficiales porque no hay datos acerca de las mujeres que trabajan, porque muchas de ellas lo hacen en el sector informal sobre el cual no se recopila información. Por eso creo que lo más importante es trabajar con las organizaciones que trabajan con mujeres a nivel local y que podamos enseñarles a organizarse de forma sistemática, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel regional y local. Gracias. Gracias, Sara Jenny. Creo que ese es un punto muy importante en el desafío que tenemos en este momento, que tiene que ver con llevar esta campaña a los esfuerzos locales. Y ahora le voy a ceder la palabra a Claudia, que también quiere participar de esta pregunta. Y la transmisión y que escuchan mi voz. Aquí en Argentina hemos estado trabajando, nuestro territorio es muy extenso, son 24 provincias. En cada una de las provincias, inclusive en lo que es más local, municipal o departamental, se arman asambleas de todos los sectores, asambleas en donde van las mujeres trabajadoras de base, las mujeres de los movimientos sociales de la economía social, economía popular, van las amas de casa. Me parece que es muy importante el proceso que se dio en Argentina. Nació desde las bases y fuimos traccionando hacia nuestras organizaciones sindicales, inclusive hacia las centrales obreras. Yo quiero contarles, por si no lo mencioné, que en el 2017, cuando empezamos esta transmisión de por qué hacer la huelga de mujeres, lo que hicimos fue ir a las centrales obreras a proponérselo y en principio no encontramos las respuestas de ellos. Entonces, para nosotros era fundamental llevar esto a los lugares de trabajo, a nuestras fábricas, a nuestras escuelas, a nuestros hogares. Nosotros decimos, como bien dijo Ida, acá tenemos que hacer que ese día las escobas no se muevan, que ese día las ollas no se muevan. Pero para eso también, para visibilizar el trabajo de las mujeres y entendiendo estas cuestiones que tienen que ver con el amor, alguien tiene que retirar a los niños y niñas y niñes de las escuelas, preparar la comida. Y en ese caso acá la transferencia se ha hecho en algunos lugares, más en las organizaciones populares, que son los movimientos sociales de las trabajadoras informales, en donde se ha comprometido a los varones. Por eso yo los invito a que googleen las últimas marchas que se han hecho para el 8 de marzo. Las columnas han sido de una cantidad y de una participación importantísima. Pero aparte, trabajamos mucho sobre la difusión de por qué hacemos este tipo de huelgas. Lo trabajamos en los medios de comunicación que nos dan la palabra, porque aquí quizás no hay mucho, pero lo hacemos también a través de las redes sociales. Entonces, yo lo que digo es, el contacto que tenemos que tener desde lo humano con las trabajadoras, con las compañeras, el contacto que tenemos que tener con los medios de comunicación feministas,
para poder transmitir los ejes de la huelga y por qué paramos, porque hay reivindicaciones que van a ser de nuestros países, pero hay reivindicaciones que son globales. Nosotros desde la década del 50 venimos pregonando que el trabajo de las mujeres a cargo de los hogares tiene que ser remunerado. Eso es una discusión que después protagonizó en otros momentos Silvia Fredici, que la dio más en los 70, pero esto sigue estando. Entonces, para que esta huelga sea contundente, para que esta huelga sea realmente en clave de qué valor económico le agregamos nosotros a los sistemas de producción, a los sistemas de cuidado, me parece totalmente necesaria que nosotras desde hoy hasta marzo empecemos a hablar con las mujeres. Por eso es fundamental los sistemas de asamblea en forma horizontal, no bajar como iluminadas a bajar el mensaje solamente, sino construir ese mensaje entre todas. Muchas gracias. Thank you, Claudia, for sharing great ideas based in your previous experience in campaign. Muchas gracias, Claudia, por hablarnos acerca de tu experiencia. Y Aida tenía una pregunta. Ella quisiera saber si están considerando que el 8 de marzo de 2020 es domingo. Sanam, ¿quisieras agregar algo al respecto? Ok, te cedo la palabra. Gracias. Qué bueno que mencionaron este punto porque ya se ha mencionado en otras ocasiones. Hasta cierto punto es bueno que el 8 de marzo caiga en domingo, porque hay asociaciones de trabajadoras migrantes que podrán participar del movimiento si es domingo, pero al mismo tiempo también es importante reconocer que no todo el mundo trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 y en muchos contextos muchas mujeres trabajan en domingo, como en el sector manufacturero, en el sector doméstico, muchas mujeres trabajan en domingo. Así que hay que reconocer también que muchos países no tienen fines de semana que sean de sábado y domingo. Y por ejemplo en Irán creo que el fin de semana es de jueves y viernes y en otros países es de viernes y sábado. Entonces hay que reconocer las diversas realidades laborales y de la vida de las mujeres. Para que se pueda organizar algún evento. Puede haber un evento político, puede haber un evento colectivo en las calles y puede haber muchas formas de protesta. Puede ser, no sé, que todas se vistan de rojo o cualquier otra. Hay muchas formas de protestar. Incluso si tienes que trabajar, puedes trabajar más lento, puedes reducir el trabajo que haces en la casa y decirle a alguien más que lo tiene que hacer. Puedes cederle la responsabilidad a nuestros aliados varones. Y eso es lo que hemos discutido en cuanto a las oportunidades que nos va a brindar que el 8 de marzo sea en domingo. Muchas gracias, Anam, es una respuesta muy útil y muchas gracias a todas las que se unieron a nuestro webinario el día de hoy. Estamos o nos emociona poder tener el webinario la próxima semana para poder hablar acerca de cómo se conectan las luchas para confrontar el abuso
corporativo, historias de resistencia de mujeres entre regiones y el tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a nuestras fantásticas oradoras. Ha sido un placer escucharles, al igual que escuchar la inspiradora historia de sus luchas, y vamos a compartir la grabación de este seminario para que ustedes puedan compartir su contenido y que puedan convocar a más personas a la campaña. Muchas gracias.